Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Este es nuestro tercer episodio de Al Aire y la verdad está muy padre. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado hasta el momento. Si no supieron, cambiamos de dinámica. Ahora son 4 episodios de 15 minutos para que lo puedan escuchar cuando estén en el coche, cuando estén comiendo, cuando estén en cualquier lado y que no tengan que estar una hora, que a veces no tenemos o que a veces nos aburre, para poder ver exactamente de lo que estamos hablando. El día de hoy tenemos un tema que es derechos humanos. Derechos humanos que escuchamos mucho, sabemos poco. Y para eso tengo a Fernanda Santos. Ella tiene una página en Instagram que se llama Derechos Humanos. Muy buen nombre, por cierto, Sí. me gustó. Y aquí trata de buscar acercarse a los derechos humanos de una forma en la que todos podamos entenderlo sin tanto choro. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy emocionada, muy feliz de estar en este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación, José. Y pues qué mejor que hablar de este tema que la verdad es que me encanta, me apasiona desde que tengo conocimiento de los derechos humanos. Y pues vamos a platicar el día de hoy muchos temas. Y primero, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Sí, la pregunta del millón. Pues siempre que hablamos de derechos humanos, usualmente pensamos que son estos conceptos súper abstractos, ¿no? Que están dirigidos únicamente para que los abogadas, o sea, para que las abogadas, los abogados los entiendan. Son los jueces, de quienes, o sea, quienes dicen quiénes sí tienen derechos humanos, quienes no tienen derechos humanos. Y pues un concepto muy importante que tenemos que tener en mente es que son de todos por el simple hecho de ser personas, ya sea niña, ya sea adolescente, ya sea adulto, adulto mayor, sea una persona migrante, una persona de la comunidad LGBTIQ y más, es de todos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, con esto en mente, es cuando comenzamos a comprender y a cuestionarnos por qué ciertos sectores de la población no tienen acceso a cosas tan básicas como es el derecho humano a la salud, ¿no? Por ejemplo, o el derecho humano a la educación, que no es para todos, o la libertad, ya sea en una prisión, o libertad de tránsito, libertad de expresión. ¿Por qué unos sí, por qué unos no? Entonces, ya con esto en mente, empieza el debate, ¿no? El bueno. Porque, digo, como tú bien dices, los derechos humanos son para todos los humanos, pero es que no se cumplen. Y, digo, nos podríamos ir a África, que es uno de los lugares más desfavorecidos del mundo en cuestión económica y de derechos, pero lo podemos ver aquí en México. ¿Cuántas personas no tienen el dinero suficiente para sobrevivir? Ya no se diga vivir. ¿Cuántas personas no tienen un acceso a una buena salud? Porque también es el acceso a una buena salud, ¿no? Y a una buena, a un buen servicio de salud. Porque, digo, hay muchos méritos de los servicios de salud en el país. Tenemos al IMSS, tenemos al ISSSTE, que han hecho mucho, hacen mucho por muchas personas, pero también tenemos que tienen muchas carencias. Y digo, es solo poniéndolo en el ejemplo de salud. Tenemos también el tema de los migrantes. ¿A cuántos migrantes, y lo hablamos justo ahorita antes de empezar la grabación, no se les eliminan los derechos simplemente porque son migrantes ilegales? Que la verdad, el término migrante ilegal a mí se me hace una tontería, porque nosotros somos los que pusimos los límites, y los límites no sirven para Claro. nada. O sea, digo, aquí me van a decir que no, que sí sirven, que son diferentes especies. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros y los gringos? Nosotros con los de Guatemala, nosotros con los alemanes, con los chinos, con los rusos. No hay ninguna. Sí, sí, Pero, claro, son estos países negando soberanía, ¿no? Este respeto hacia sus constituciones y sí, sí. pero entonces, ¿qué es lo que debe pasar para que se cumplan? Sí, pues para empezar, lo que tenemos que saber es que los encargados de velar por estos derechos humanos precisamente son las autoridades. Usualmente confundimos estos términos de delito con violaciones a derechos humanos. Ahorita voy más para allá para que nos quede un poco más específico y veamos quiénes son los responsables de estas faltas de acciones, ¿no? ¿Por qué el IMSS no funciona? ¿Por qué el DIF tiene irregularidades? O sea, estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los estados tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Al menos aquí en México, estos principios, estas obligaciones están establecidas en nuestra Constitución en el artículo primero. Eh, es conocido que hubo una reforma en el 2011 en materia precisamente de derechos humanos y lo que se habló más, lo que se amplió justamente son estas obligaciones de los estados. Esto es
el país, las autoridades no tienen solamente la obligación de decirte cuáles son tus derechos, sino que tienen la obligación de garantizarlos, esto es, crear instituciones eficaces que funcionen, que no sean únicamente de papel, ¿no? O sea, que sí tienen sus leyes orgánicas, tienen sus reglamentos interiores, ajá, pero ¿qué necesitas para que se muevan, para que realmente trabajen, ¿no? Y veo tu risa y la verdad es que sí, o sea, es muy triste porque contamos con un marco legal que pareciera ser progresivo a partir de esta reforma, ¿no? Y lo cierto es que hay muchas carencias detrás. Tenemos que una fiscalía autónoma, tenemos instituciones autónomas, en teoría Que se sí, las está ¿no? queriendo echar. Que además, exacto, o sea, estos organismos autónomos, no sé, por ejemplo, el INAI, y bueno, ya sabemos lo que está pasando con el INAI, las declaraciones de nuestro presidente que lo quiere desaparecer por actos de corrupción, pero es justo son esas autoridades las que tienen que velar por estos derechos humanos y hay que ponernos a pensar qué va a pasar si ya existen y se están violando, qué vamos a hacer el día en que desaparezcan, ¿no? Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para que se garanticen estos derechos humanos? Y aparte de estas obligaciones de los estados, no únicamente es el hecho de generar legislación, no es solo sacar campañas publicitarias en televisión abierta, ¿no? Eh, Porque lo que se desconoce su mayoría, incluso por las mismas autoridades, es cómo funcionan los derechos humanos. ¿Tienen principios o simplemente digo, este me gusta, este va a ser un derecho humano? La respuesta es no. Eh, no. Los derechos humanos tienen principios que hay que velar, ¿no? Para que prevalezcan. También están en nuestra Constitución, pero no únicamente es algo exclusivo de México, ¿no? O sea, ya es un tema De la ONU, que universalmente se supone que adoptado. para el 2030 se supone, en teoría, que ya tendrían que estar universales, tal cual, que es en todo, bueno, hablamos universal, pero es mundialmente, pues. Sí, y justo acabas de mencionar uno. Uno de los principios es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos al inicio es que es absolutamente para todas las personas que habitan este planeta Tierra y que tengan la condición de humanos. Es para todos sin distinción de sexo, género, raza, edad, es esta construcción de la posición económica del, ¿no? O sea, es para todos. Otro principio es la interdependencia, que suena súper rimbombante, que es la interdependencia. Es, por ejemplo, tenemos todos el derecho humano a la vida, pero también tenemos el derecho humano a una vida digna, a la salud, al trabajo. ¿Y qué pasa si uno de estos faltan? El derecho humano a la vida se ve vulnerado, se ve menoscabado porque no tienes acceso a las herramientas necesarias para generar una vida digna, para desarrollar tus planes de vida. Entonces, aquí si te das cuenta, si falta un derecho humano que no está siendo bien garantizado, los demás se ven vulnerados. Entonces, es una cadena. Los derechos humanos son interdependientes, siempre van de la mano, lo que nos lleva al otro principio, que son indivisibles. No puedes tomar fracciones de este derecho humano, por ejemplo, el derecho humano a la salud, solamente lo voy a dar a las personas mayores de 18 años, pero no se los voy a dar en las escuelas a las niñas y a los niños y a los adolescentes, porque no necesitan saber sobre su vida y su vida sexual y reproductiva, porque no, ellos no pueden tener ese derecho humano. Que digo, ahí hay una controversia muy fuerte en el tema de que algunos senadores panistas, de hecho, que son del lado más conservador de derecha, dicen que no se le debería dar una educación sexual a los niños, que no se les debería de dar porque entonces los pervierte. Que esto es completamente falso, hay muchos estudios en países donde lo han hecho, e incluso si lo vemos aquí en México, el promedio de de la primera relación sexual es a los 15 años, de 14 años y medio, segundo, tercero, secundaria. Y entonces estamos hablando de que en secundaria los niños no solo ya saben qué es, sino que ya lo practican, porque al fin y al cabo es una práctica. Claro, y aparte, ¿cuáles son sus fuentes, no? Sus fuentes, lamentablemente que decirlo, son las bibliografías pornográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe esta cultura de saber que también son acreedores a derechos humanos. Y, bueno, sí, este también es otro tema que me gustaría tocar así con detalle tantito más adelante, porque Que es justo, si súper les amplio. interesa el tema, también ya lo tocamos en nuestro primer episodio de feminismo. Entonces ahí, por el final del episodio, vayan a checarlo. Pero sí, continúa, perdón. Sí.
No, no, no. ¿En qué está? Ah, sí, bueno, los principios, ¿no? Son interdependientes. Y este es como el coco de nuestra actual administración y justo lo que estábamos platicando ahorita, el principio de progresividad. Y es el principio de progresividad es que no puede existir una regresión en derechos humanos. Esto es con ejemplos. Si en un estado de la República, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que el matrimonio homoparental, bueno, homosexual y las adopciones homoparentales son constitucionales y que velan derechos humanos, tú, Puebla, tú, Tlaxcala, tú, no sé, cualquier estado, no puedes echarte para atrás. O sea, básicamente ese es el principio de progresividad. Ya te lo están otorgando, tú no puedes tomar la decisión de quitárselo a las personas. Lo mismo pasa con los derechos sexuales, ¿no? De los menores de edad. Si ya se está reconociendo en la Constitución que todos tenemos derechos humanos, no puedes tú en tu individualidad, alegando autonomía de los estados, quitarlo, porque piensas que ataca la moral, por ejemplo. Entonces, este punto en específico, este principio, considero que ha sido muy mal interpretado y es la razón por las cuales tenemos reformas a las leyes, a la Constitución, que a veces no tienen pies ni cabeza. Vemos discursos de políticos orientados hacia la regresión, diciendo que tal cosa está mal. Eh, Lamentablemente, por ejemplo, lo vemos con las iglesias, que ya hay quejas ante la CONAPRED, que es este Consejo contra la Discriminación, en el que te dicen que está mal que existan orientaciones sexuales diversas, que las familias son hombre y son mujer, porque no tienen en mente este principio. Y eso pues nos lleva a muchas otras problemáticas, porque si no se reconoce este principio, entonces no se reconoce un Estado laico, no se reconoce una democracia, la participación de las personas. Y otra, los derechos humanos no se consultan. Y esta cuestión es importante porque se siguen desconociendo estos principios de los que ya hablamos. Ahora, así. Con esto, Fer, se refiere nada más para ponerlos un poquito en contexto, que respecto a algunos derechos humanos, López Obrador quiere hacer una consulta ciudadana, así como ha hecho en sus consultas Patito, para decidir si se va si se van a aprobar o no. Sí, sí. Y uno muy sonado fue justo esta consulta recientemente discutida sobre si a los expresidentes se les iba a enjuiciar, ¿no? Algo que no se comentaba al momento de decir que se iban a consultar estas cosas es que ya tenemos mecanismos para que se acceda a la justicia, ya hay mecanismos de sanción hacia estos exgobernantes. Y la pregunta sería, ¿qué pasa con las víctimas de violaciones a derechos humanos que se quedan sin su oportunidad de conseguir justicia porque el presidente lo está consultando? Lo que me lleva a explicar la diferencia entre qué es una violación a derechos humanos y un delito. Así de manera súper breve, los delitos están tipificados en nuestros códigos penales y en otras leyes, pero son estas cuestiones que elaboran los legisladores para decirnos cuando una conducta va en contra del bienestar social, ¿no? Por ejemplo, el robo, el homicidio, el feminicidio. Esto es un delito y lo cometen particulares. También lo pueden cometer servidores públicos, pero para hacer esta distinción lo dejaremos en que lo cometen los particulares. Y una violación a derechos humanos es justo cuando el Estado, en este carácter del obligado a proteger y velar por nuestros derechos, incumple estas obligaciones que ya dijimos. Esto se puede traducir desde un policía municipal, porque es parte del Estado, hasta un agente del Ministerio Público que te está revictimizando cuando estás dando tu declaración o no te quiere atender porque no hay espacio, porque no hay tiempo. Él es una extensión del Estado, entonces te están violando tus derechos humanos. O la misma declaración de nuestro presidente para consultar derechos humanos, esa es una violación a derechos humanos. Y siempre digo que es muy importante reconocer estas diferencias, porque nosotros como ciudadanos, como sociedad mexicana, ya sabemos a dónde acudir cuando sabemos identificar qué nos está pasando. Ok, ¿estoy siendo víctima de qué? ¿De un delito o de una violación a derechos humanos? Porque si es una violación a derechos humanos, hay instancias especializadas para atenderme. Si es un delito, hay otras instancias especializadas para canalizarme y para que yo obtenga, pues, esto que llamamos justicia. Digo, para ponerlo en resumen, entonces, los derechos humanos son
literalmente los derechos que poseemos simplemente por ser humanos, independientemente de cualquier otra cosa, de dónde vivamos, de quiénes seamos, de nuestro nombre, etcétera, que tienen ciertas cualidades que son intransferibles, perdón, son indivisibles, que no se pueden consultar, que son independientes de cualquier otro tema, y nos lleva a la siguiente pregunta de este episodio. ¿Se están cumpliendo en México los derechos humanos? O sea, porque ahorita estábamos hablando justo de que muchas veces no, de que hay esta falla de parte de la parte gubernamental, que digo, también hay una falla de parte del sector empresarial en donde se está explotando a sus empleados, que también eso al fin y al cabo es una falta de los derechos humanos, pero que tenemos que el gobierno, un caso de muy reciente, Cienfuegos. El general Cienfuegos Sí. fue secretario de seguridad del país, fue la segunda máxima autoridad después de Peña Nieto en su sexenio, es el militar de mayor rango en el país. La DEA, que es antinarcóticos de Estados Unidos, la agencia de antinarcóticos de Estados Unidos, lo capturó después de una investigación de 2 años, lo iban a enjuiciar, y López Obrador dijo, no, venga, chepa acá. Se lo trajeron a México y aquí la FGR, la Fiscalía General de la República, dijo, no, no hizo nada. Y sacó 751 páginas de un informe que por cierto era clasificado y que nos está metiendo en un rollo diplomático con Estados Unidos que apenas va a entrar Biden. Todo negro, no omitamos la parte de que es un documento, sí, obviamente hay disposiciones legales que te dicen que tienes que testar ciertas partes, pero no podemos dejar a un lado que esto era un asunto de interés público y que te están prometiendo transparencia, ¿no? Y ya desde esta promesa que te hagan saber esto de la forma en la que se realizó, pues sí te deja muchas dudas y un trago muy amargo. Pero, pues sí. Y en general se están cumpliendo. Pues ahora sí que para decirlo de la manera más diplomática posible hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Así es como se dice para que no se suene, pues para que no se diga tan feo este asunto, pero algo que he estado haciendo últimamente desde que tengo interés en estos temas es seguir a las organizaciones de la sociedad civil que abarcan diferentes aspectos de los derechos humanos y diferentes ramas, ¿no? Hay asociaciones que se centran en los temas penitenciarios, otros hacia el derecho de una vida libre de violencia hacia las mujeres, hacia los menores de edad, otro que se encarga de esta cuestión lamentable de las desapariciones forzadas de personas. Entonces, encontrándome con varios documentos de estas organizaciones y el trabajo realmente increíble que realizan, porque pues también hay que reconocer esta labor, que están siendo asesinados defensores de derechos humanos, porque el Estado no puede o no quiere cumplir con sus obligaciones. Entonces, esta labor que están haciendo es que están detallando y están informando con cifras reales lo que pasa, la situación en México. Y entonces, gracias a estas herramientas te puedo comentar que no se respetan los derechos humanos en México, ¿no? O sea, no existe una buena voluntad, existe una imagen política, existen campañas, pero en la práctica, como decíamos, en la práctica no existen los respetos a los derechos humanos. Ahora, hablando en casos en concreto, recientemente hubo declaraciones del presidente sobre un caso que está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para poner en contexto, esta comisión es parte de un sistema regional, esto es, compete a los estados americanos que firman diferentes documentos que los hacen miembros. México es parte de este sistema americano. Y lo que pasa con la comisión es que llegan quejas sobre casos que no pueden ser resueltos en sus países de origen por dos cosas, porque los estados no quieren o porque no pueden. Y en este caso está el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario. En diciembre, me parece, el presidente en una mañanera dijo que se iba a abrir este expediente para saber qué pasó con ella. Y quiero retomar este caso en específico porque atiende muchas cosas que nos afectan en la actualidad como sociedad y como gobierno. Lo que pasó es que ella era una mujer adulta de 73 años en la Sierra de Songolica, en Veracruz, y ella fue encontrada en el suelo por su hija
le dijo en náhuatl que unos señores malos, unos soldados, se le habían ido encima y que la habían lastimado, ¿no? Después de esto, sus familiares la llevaron a una unidad de IMSS, que por cierto estaba cerrada, entonces la tuvieron que llevar a otro hospital en Río Blanco, me parece que se llama, donde la valoración de quienes la revisan es que en efecto hubo un ataque sexual, que se encontró abundante líquido seminal, que con el recto rasgado y que se habían tomado muestras de este líquido, ¿no? Esta fue la primera versión. La señora fallece lamentablemente y como causa de muerte se establece que fue gracias a una fractura, ay, se me fue el nombre ahorita de estos términos médicos, pero tiene que ver con luxaciones y traumas cráneoencefálicos. Y después se da a conocer que nunca se hicieron estudios al cráneo, ni a las vértebras, ni a los órganos sexuales. O sea, dan determinaciones de este calibre y no hay documentos que respalden que en realidad se examinaron todas estas partes del cuerpo. Esta es una primera parte. Después se dice que hay elementos para decir que hubo un infarto, ¿no? Al corazón. Oh, sorpresa, no se contaban con estudios sobre el corazón. O sea, son cosas que sin ser doctor dices, ¿cómo? No, esto ni siquiera tiene sentido. Y aquí es cuando empieza un peregrinar para su familia, para obtener la verdad sobre qué es lo que le pasa. En su momento, el presidente era Felipe Calderón Hinojosa, y él en una conferencia dijo abiertamente, la señora Ernestina no falleció por causas de militares, porque en ese momento, la Sierra de Songolica estaba siendo custodiada y había mucha presencia militar de batallones, ¿no? Entonces, esta era otra cuestión social que pasaba en ese momento y él negaba que los soldados habían participado, dejando a un lado lo que la misma víctima dijo antes de ser llevado al hospital, ¿no? Pero bueno, dijo que había fallecido por gastritis crónica. Después de eso, todas las autoridades, incluida la Secretaría de Defensa Nacional, que está involucrada en el caso, Con el mismo Cienfuegos. instituto, exacto, el mismo Instituto de la Mujer, dijeron, ¿saben qué? Sí, fue gastritis crónica, cerremos el expediente, no se va a investigar nada, eso es lo que necesitamos. La misma CNDH está en cuestión sobre su actuar porque ellos también dijeron que fue por una gastritis, dejando de nuevo completamente a un lado las declaraciones de la misma víctima y de sus familiares y del contexto social. Ahora, ¿por qué es importante este tema? El momento en el que se cierra la instrucción para no realizar la investigación, no ejercer el ejercicio de la acción penal, los familiares tenían 10 días para interponer algo que se llama recurso de queja para que se continuara con la investigación. Bueno, pues el gobierno de Veracruz los llevó a un viaje a la Basílica, coincidentemente en esas fechas, que iba a durar 2 días y se extendió a 22 días, por lo cual los familiares no pudieron pues ejercer sus derechos, ¿no? Y se cerró. En este caso se cerró. Repito, está ante la Comisión Interamericana, pero ¿por qué es importante? Porque la señora Ernestina no era una mujer, vamos a ponerlo así, ¿no? Como de la vida promedio, ¿no? Del país. Ella era una mujer adulta de 73 años, era monolingüe, solamente hablaba náhuatl. Su situación económica era pues desfavorecida para ella, no tenía acceso a los servicios básicos del Estado, ni siquiera pavimentación. Eh, Era una mujer de comunidad indígena. Entonces, es un caso donde le atraviesan diferentes aspectos del género y de estereotipos de género que el Estado no está dispuesto a cuidar, porque es muy diferente la atención que se le da a una persona que habla español, a una persona de una comunidad indígena que no tiene acceso a traductores. Y de hecho, en ese momento, exacto, en ese momento hubo declaraciones de autoridades que dijeron, es que estaba balbuceando y estaba moribunda. No podemos saber nada más sobre sus declaraciones. Entonces, con esto como que espero haber dado como que un aspecto general de cómo se respetan los derechos humanos en México. Es que ese es el punto, que no se respetan. O sea, y entiendo perfectamente, digo, es uno de los incontables casos de violación de derechos humanos en el país. Digo, eso es en el gobierno de Calderón, nos podemos ir más atrás, por ejemplo, en el gobierno de Cedillo, que hubo una matanza, nos podemos ir con Peña Nieto, Ayotzinapa, nos podemos seguir muchos. Justo ahorita hay una caravana migrante que viene hacia México
y fueron golpeados brutalmente. O sea, una caravana grande, los golpearon. ¿Y quién hace algo? Absolutamente nadie. Y es que está todo este tema de que el país, desgraciadamente, se mueve a base de dinero y se mueve a base de estereotipos. Una persona que tiene dinero es 4 veces más probable a ser de piel blanca. 4 veces. Y eso que las personas de tez blanca en México son la minoría. Ahora, imagínense el caso de una mujer indígena que ni siquiera habla español, ni siquiera, digo, aquí estamos hablando español, es nuestro idioma natal, y que se le cierra un montón de oportunidades y los derechos y la obligación del Estado a llevar un proceso debido con el cuidado que se debería de darle, simplemente porque si pasa el caso afectaría la imagen del ejército. Claro. Y estos organismos autónomos que hablábamos en el episodio pasado de la CONAPRED, el INMUJERES, la FGR, la CNDH, están completamente controladas por el Estado. O sea, si no, si realmente estuvieran haciendo su trabajo, sería un caso muy diferente. Sí, sí, sí. Entonces, si ya vimos que del Estado no se nos está protegiendo, que realmente no tenemos la oportunidad, a, a menos que sean unas cuantas personas, si no tenemos la oportunidad de hacer las cosas como se deberían de hacer, ¿cómo podemos mejorar la situación de los derechos humanos en el país? Algo muy, muy, muy importante de destacar es el papel de la sociedad. Sí, sí es cierto que los obligados, y nunca se va a suplir esta obligación de los estados por parte de nadie, ni siquiera por parte de los organismos, perdón, por las organizaciones de la sociedad civil, por su labor que realizan, nunca van a suplir las obligaciones del Estado. Nosotros como sociedad lamentablemente hemos contribuido mucho para que exista un sistema de impunidad, que exista un sistema de violación masivo de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el mismo desconocimiento de lo que implican los derechos humanos, exigimos cosas contrarias a derecho, ¿no? Nosotros estamos a favor de que se linchen a las personas sin que se lleve a cabo un debido proceso. Estamos de acuerdo con que exista un encarcelamiento masivo con base en tortura. Y lo aplaudimos, lo festejamos y creemos que eso es justicia. Entonces, algo para que nuestro sistema mexicano cambie y progrese es comenzar desde nosotros mismos, aunque suene muy cliché, aunque sea, no sé, siempre nos dicen este discurso, pero es que es cierto. Y también empieza desde la educación, porque se quiere introducir un sistema de educación con miras a los derechos humanos y con perspectiva de género. Esto es para conocer las distintas realidades que atraviesan a cada persona, y hay grupos de la sociedad que no quieren. ¿Por qué? Porque lo llaman adoctrinamiento, porque lo llaman ideología de género, porque dicen que esos son temas reservados para cierto sector de la población. Entonces, en tanto nosotros no cambiemos este estigma que tenemos hacia los derechos humanos, que solo defienden al delincuente, ¿no? Eso es lo que siempre veo que se argumenta en muchos casos, que solo está para ellos, que solamente sirve para defender no sé, a poblaciones vulnerables. En tanto eso no cambie, ese discurso no cambie y los mismos autoridades no fomenten este diálogo pacífico, la verdad es que veo muy difícil que nuestro panorama cambie, porque al final somos nosotros partes de la sociedad, somos parte de esta democracia, nosotros ponemos al poder a ciertas personas. Sí, a veces no queda en nuestras manos, eso ya lo sabemos, aunque votemos, pues, bueno, ¿quién decide estas cosas? ¿No? Pero lo decías perfectamente bien. Pero en el ideal, nosotros somos quienes realizamos estas aportaciones democráticas, por decirlo de esta forma. Entonces, hay que comenzar desde nosotros a investigar, a ser empáticos. La empatía es un instrumento y una virtud muy importante para comprender que no todos tenemos el mismo acceso a los derechos, ¿no? No es lo mismo en Puebla como lo es en la Ciudad de México. Tan solo, pues aquí en Puebla, ¿no? En Lomas de Angelópolis, que es una zona de lujo, 1 kilómetro atrás, Santa Clara Coyucan, se encuentra en un desabasto de agua. Entonces, no nos tenemos que ir tan lejos
para ver este desequilibrio de acceso a la justicia y acceso a servicios básicos del Estado. Entonces, Entonces, digo, como resumen, en México, en cuestión de derechos humanos, hay muchas cosas que se podrían mejorar. Ahí las expectativas son altas y falta un proceso muy largo que se tiene que llevar a cabo desde nosotros, desde el gobierno, desde todas las áreas de la sociedad para desestigmatizar a los derechos humanos, para realmente comprender lo que son, a quienes protegen y por qué lo hacen. Y por último, cambiar las actitudes que nosotros tomamos para mejorar el ambiente que nos rodea. sí, súper sí. Perfecto. Ahora bien, migrantes y esclavos en el mundo. Este es el título de nuestra tercera parte de este capítulo. ¿Por qué? Porque los migrantes llegan a ser esclavos de alguna manera. ¿Por qué? Porque como están de legales, no se les da el sueldo que se les debería, no se les da el seguro que se les debería, no se les dan los servicios básicos en que debieran de tener, y entonces están en unas condiciones muchas veces de esclavos. No, no Sí, digo que siempre, o sea, siempre hay la excepción, siempre hay patrones que son buenos, que tratan bien a sus empleados, pero es algo común y más, digo, el viaje que se echa muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, desde sus casas, pasando por todos los países que están al norte de ellos hasta llegar a Estados Unidos, simplemente el tramo que se echan en la Bestia. La Bestia es un camión, un tren de carga que viaja por todo el país prácticamente y es el principal transporte para muchos migrantes que se suben el tren, no es que se pare y lo espere y, ay, hola, ¿cómo estás? No, se suben cuando va en sí. movimiento, muchos son víctimas de la violencia de los narcos porque pues, también no hay nadie que los protejan, muchos pierden alguna extremidad al intentar subirse, se caen, se rompen cosas, van en unas condiciones deplorables. Y por poner otro ejemplo, tenemos el caso de Elon Musk. Elon Musk es el dueño de Tesla, es actualmente el hombre más rico del mundo y bueno, él tiene una compañía de aeronáutica que se llama SpaceX, que ha hecho muchos logros, bla, 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 bla. Pero hace poco dijo que quería llevar a la gente a Marte. Está bien, ¿no? Está padre, colonizar un nuevo país, digo, un nuevo mundo, no perjudicar a nadie, bla, bla, bla. El chiste es que dijo, si tú no puedes pagar tu boleto, no te preocupes. Simplemente tú viajas y trabajas toda tu vida para mí allá y no te pago. Que eso es una forma de esclavitud. Es prácticamente lo que tenían en la enmienda aquí en México hace unos cuantos siglos. Sí, una esclavitud moderna, ¿no? Un poco más fancy, no sé, un poco mejor vista por los resultados que vamos a obtener como población mundial. Exacto, y que le podemos cambiar el nombre, pero sigue siendo una esclavitud. Entonces, ¿cómo se protege desde los derechos humanos a estos migrantes o cómo se intenta? Porque sí hay muchos activistas que buscan ayudarlos, hay muchos refugios que les dan comida, que les dan cobijas a lo largo del camino, pero que siguen siendo insuficientes por también las leyes tan estrictas en cuestión de movilidad. Sí, claro. Pues para empezar, debemos de tener en mente que la movilidad es un derecho humano, ¿no? No existen las personas ilegales. Para empezar, las fronteras, como bien nos decías, son líneas imaginarias que cada país decidió trazar en determinada temporalidad de su existencia y que desde entonces ha alegado esta línea imaginaria como una justificación para negar derechos humanos básicos como son el derecho a la vida, el derecho a la no tortura, a la no discriminación, al trabajo, a la educación para miles y miles y miles de personas, no solo en México, alrededor del mundo, ¿no? La movilidad humana, para empezar, se clasifica en dos partes, ¿no? Por decirlo de esta forma. Está la migración forzada y la migración multifactorial, ¿no? La multifactorial puede ser que yo estoy yendo hacia otro país, incluso puede ser migración interna, ¿no? Yo voy a otro estado en busca de trabajo, bueno, porque voy a trabajar, voy por placer, voy por educación, de visita, etc., etc. Y la migración forzada es la que incluye a los mismos refugiados
y a un fenómeno de desplazamiento forzado interno. Esto es, las personas no salen de sus países, no salen de sus localidades por gusto, no salen porque un día dijeron, vamos a intentar porque quiero, no, sí, vámonos a cruzar por la bestia, por todo México, a pesar del riesgo que eso conlleva con mis hijos de 2 años de edad, porque quiero. Este, el fenómeno que estamos viviendo ahorita que está en las noticias es esto que está pasando entre Honduras y Guatemala y son lamentables las imágenes que estamos viendo. O sea, estamos viendo policías eh, armados en contra de una población civil eh, que está huyendo de una violencia sistemática en su país. Y ahora, después de que pasen esta frontera, no está en duda porque ya lo hemos visto, en cuanto lleguen a una frontera mexicana, vamos a ver exactamente el mismo escenario. No somos mejores, lamentablemente. Eh, tenemos ahora incluso una militarización en las fronteras con la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no es una guardia civil, como se nos vendió esta idea al inicio. No hay ni siquiera un mando civil, es mando militar. Y está ayudando a las labores del ejército, cuando para empezar el ejército no tiene facultades del Instituto de Migración, para empezar, los agentes de migración no son militares, entonces no pueden suplir estas labores. Punto número uno. Punto número dos, ¿qué pasa con la esclavitud? ¿Qué pasa con esta vulneración de derechos humanos de las personas migrantes? De nuevo empieza también por la sociedad. Tenemos este estigma muy marcado en contra de las personas que no consideramos que encajan en nuestro aspecto de extranjeros, ¿no? O sea, porque aquí nada más aceptamos a las personas que vienen a consumir, que traen toda esta onda de fomentar el turismo. Güeros, pelo claro, altos, con acento, pero en cambio si vemos a una persona que es morena, que se parece a nosotros, o un poco más morena, que son chaparritos, que hablan español, que hablan solo una lengua indígena, entonces no los queremos. Y es que también esta xenofobia, que es el término exacto para decirle este miedo a los extranjeros, este odio hacia los extranjeros, está muy presente. Cuando pasó la caravana hace unos meses, la caravana migrante más grande que ha habido en mucho tiempo, que pasó, en muchas ciudades los recibieron a golpes, en muchas los recibieron con pancartas, que no los querían dejar pasar, y, y sigue siendo este tema de que, aunque se parezcan a mí, aunque sean humanos, porque a veces es el término, solo queremos a lo que vemos como mejor. Sí, 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 somos racistas. O sea, nosotros hablamos mucho de los fenómenos que pasan en Estados Unidos, que pasan en el otro lado del mundo, lo que está pasando con esta ola de migración enorme en Siria, por ejemplo. Nosotros no somos mejores. O sea, yo no sé quién nos vendió la idea de que México no es racista, de que en México se acogen a las personas que buscan refugio. Esta es una farsa, ¿no? La verdad es que en algún momento realicé un ejercicio como de investigación buscando unos videos de personas que obtuvieron este refugio en México o que simplemente sus familiares son de otras partes del mundo, entonces ellos tienen el aspecto de otras personas, no sé, haitianas, y suben videos, ¿no? De que están estudiando y así, y hay comentarios de verdad muy feos, o sea, dicen cosas como, vete con tu brujería, ¿no? Persona haitiana. ¿Por qué? Porque los asocian por alguna razón con que son brujos, ¿no? O les dicen como, ah, sí, vete con tu color chocolate a, no sé, o porque ellos, muchos comentarios que siguen pasando, desafortunadamente, y lo digo como con este tono, porque me parece realmente absurdo por el año en el que estamos viviendo, que te dicen, es que ellos vienen a robarnos el trabajo. ¿Por qué si yo me estoy esforzando? Tú esfuérzate en tu país. De hecho, este lo vi hoy en la mañana, decía, por qué los hondureños vienen aquí a Guatemala? No, no, aquí también estamos mal. Nosotros estamos aquí aguantando. Ustedes aguanten también allá. Y es lo mismo que dicen en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Sí, O sea, sí, sí, exactamente lo mismo. ese era uno de los primeros principales argumentos de los trumpistas, que son los que apoyan a Donald Trump, y decían, no, es que vienen a robarnos nuestros trabajos, que también en el caso de migración en México, bueno, en Latinoamérica, aparte de que Trump no sabe que México no es toda Latinoamérica, sino que es solo un país, tenemos que a todos los mexicanos, a pesar de que la gran mayoría de los crímenes en Estados Unidos no son perpetrados por latinoamericanos en general, nos siguió insultando asesinos, violadores, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Y entonces tenemos que, es un racismo y una xenofobia institucionalizada, en donde desde arriba, desde lo más alto, se dice no, 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 que en ese sentido también Biden, justo esta semana, justo hoy de hecho, que es, estamos grabándolo antes, hoy es 19 de enero, dijo, hay una propuesta de rumores de que va a perdonar, bueno, va a dar la ciudadanía estadounidense a cualquier persona, independientemente de si es legal o ilegal, si ha vivido más de 8 años en Estados Unidos. Sí. Y estas son las medidas que se deberían de tomar, se deberían de abrir los bordes, se debería hacer una mega Unión Europea, pero en todo el mundo. ¿Cuál es el paso que se debería de seguir, o los pasos, porque no es solo uno, que se deberían de seguir para quitar esta idea, esta mentira de que la movilidad se quiere y que no es forzada? Para empezar, dejar de criminalizar a grupos de números grandes, porque como que existe una tendencia al miedo y a criminalizar cualquier tipo de conglomeración humana que intenta buscar el acceso a un derecho humano, llámese protesta feminista, llámese manifestación pacífica de familiares de desapariciones forzadas, llámese ahora las ya nombradas caravanas migrantes, pero que me gustaría que las llamáramos como grupos de personas en busca de refugio, porque eso es lo que están haciendo. Para empezar, es eso, ¿no? Deja de criminalizar, deja de lanzar estos discursos de odio. Segundo, aquí en México, al menos, ya existe una norma, bueno, un marco legal en teoría apegado a derechos humanos. Se publicaron en el 2011 todos estos paquetes en defensa de los migrantes, personas en busca de asilo político y refugio, y protección complementaria, me parece que se llama, ajá, y protección complementaria, y se ha ido reformando conforme a las exigencias sociales. De hecho, una última reforma que hubo en la ley de migración fue el año pasado, sobre que ya se reconoce que vienen niñas y niños y adolescentes acompañados y separados. O sea, ya se reconoce que dentro de estos grupos de personas no únicamente viene, como se nos hace saber, una persona adulta, hombre, ¿no? No, vienen familias, vienen personas mayores, personas con discapacidad, personas de comunidades LGBTTIQ+. Entonces, esto es un primer paso, ¿no? Aquí hay un reconocimiento. Número dos, tienen que fortalecer sus instituciones, porque no hay una capacidad para absorber toda esta responsabilidad de registro de las personas. La verdad es que yo no me encuentro en una posición de poder decir, abran las fronteras, que todos entren, que todos hagan, porque eso no va a pasar nunca. O sea, porque hay que ser también muy realistas sobre cómo funciona este sistema democrático, este sistema de división territorial, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? La verdad es que para que suceda eso, te soy honesta, yo no sé qué nivel de humanidad tendríamos que tener y entendimiento y empatía y tolerancia hacia lo ajeno para que esto suceda. Pero hablando en cómo funcionan las cosas hoy, lo que tiene que pasar es, además de las dos cosas que ya mencioné, es este fortalecimiento y otorgar presupuesto a las instituciones que ya existen, no crear más, porque también existe esta tendencia en este gobierno que me he dado cuenta que si no es de desaparecer, es de crear y se dejan olvidadas las que ya existen. Entonces, se tiene que capacitar al personal, a los agentes de migración, lamentablemente a la Guardia Nacional, porque no tendría que estar haciendo nada ahí, pero bueno, están ahí, ¿no? Capacítalos en temas de derechos humanos, de perspectiva de género. Hazles saber sus derechos, porque existe una campaña por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con videos que vi hace no mucho, que están orientados en un lenguaje amigable, ¿no? Te dicen cuáles son tus derechos, a quién puedes acudir, y eso es muy importante, y la verdad es que yo no veo que se le está dando circulación. Entonces, para empezar también, además de fortalecer estas instituciones que ya están, hay que difundir el trabajo que ya se está haciendo de las colectivas, de los colectivos que tú mencionas también, del trabajo de defensores de derechos humanos. ¿Para qué? Para que se forme una sinergia, porque si solamente estamos actuando desde un sector de la población y se deja olvidado el otro, no va a haber avance en ningún sentido, ¿no? Y, y otro papel muy importante es el papel del periodismo, porque ¿cómo nos estamos enterando de lo que está pasando en la frontera? Por periodistas. Hay que saber con qué lenguaje lo están manejando. Nos están haciendo llegar un titular que diga, personas migrantes delincuentes atraviesan la frontera.
Ese es el mensaje que se le está dando y es el mensaje que las personas van a comprar y van a adoptar y van a creer. Entonces, también el periodismo aquí es una clave muy importante para informarnos quiénes son quienes están en estos grupos de personas, qué es lo que buscan, por qué huyen, por qué buscan refugio, por qué México le tiene que dar refugio, por qué Estados Unidos le tiene que dar refugio a estas personas. Entonces, pues si nos damos cuenta, son muchos eslabones. O sea, lamentablemente no existe un solo paso para decir así se les va a garantizar, porque pues es un conjunto de acciones las que se tienen que tomar. Y ahora, para acabar con esta esclavitud que existe, esta moderna, la esclavitud también se traduce en labores del hogar, en el que ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las mujeres salvadoreñas, hondureñas, vienen y se quedan en estas labores del hogar, que de por sí en México no son remuneradas, o sea, si de por sí aquí no son remuneradas, ahora existe una mayor explotación hacia estas mujeres y además son criminalizadas. Esto es, existe la fábrica de delitos. ¿Por qué? Porque son el blanco perfecto, no tienen papeles, no tienen un antecedente, no tienen cómo comunicarse con sus países de origen. Entonces, hay que someterlas a trabajos exhaustivos, sin remuneración, hay que fabricarles delitos. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen huella, ¿no? O eso es lo que nos quieren hacer saber. Entonces, ¿cómo terminar con esta esclavitud moderna? Exactamente con lo mismo, con cómo se tiene que dejar de criminalizar a las personas que atraviesan las fronteras y hacerles saber, está en nuestra ley, tú no necesitas documentos para que seas atendido en una estación migratoria e incluso se te tramite un permiso de residencia permanente. Esto es en calidad de refugiada. O sea, son cosas que no se les dicen a las personas. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces, ¿qué? ¿Tú tienes derecho a la educación como persona migrante? Sí. ¿Tienes derecho al trabajo? Sí. ¿A la salud? ¿Tienes derechos civiles y políticos también? ¿Tienes derechos a una vida libre de violencia? Pero no se les está haciendo saber, y si se les está haciendo saber, no está siendo difundido, y quienes los están haciendo son los defensores de derechos humanos, no el Estado. El Estado sigue criminalizando con las notas periodísticas que nos están haciendo llegar. Perfecto. Y nuestra última pregunta el día de hoy es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en un país, en un mundo en donde desde arriba se pisa a los de abajo, se pisan los derechos humanos, se criminaliza a los migrantes, se criminaliza a cualquier persona que pueda presentar un peligro para el status quo, así como High School Musical, y se logra de alguna manera eliminar, aunque tal vez no legalmente, pero sí de facto, a los derechos humanos? Sí, pues hay que comenzar por visibilizar luchas. Eh, He tenido la oportunidad de participar en encuentros virtuales, gracias a esta nueva normalidad, pero son encuentros virtuales con defensoras y defensores de derechos humanos y mismas víctimas de violaciones a derechos humanos que, que una de sus peticiones precisamente son difunde. O sea, si bien no puedes acompañarlos directamente, si bien no te encuentras en este ámbito jurídico, difunde, ¿no? O sea, haz saber que estas situaciones pasan para que no nos olvidemos, porque existen iniciativas al olvido, ¿no? Reformas al olvido. No, eso no puede ser posible. ¿Qué va a pasar con las víctimas de casos que están ante la Corte Interamericana, casos que están aquí en México buscando justicia, como el de la señora Ernestina, ¿no? Si dejamos que realmente pasen estas reformas y este derecho al olvido. También otra cosa importante es que debemos de comenzar a realizar este activismo desinteresado. Esto es un activismo no egoísta, que no quiera compartir solamente por tener, no sé cómo decirlo, la verdad, como esta fama, ¿no? Hey, estoy defendiendo este caso, hey, porque no va por ahí, ¿no? Tampoco, y no le interesa a las víctimas, eso también es otro hecho muy cierto, no les interesa cómo es que se ve a la persona que los representa, sino lo que van a poder obtener al fin después de una lucha súper larga. Eh, También otra cosa es que, como también nos decías, el Estado tiene miedo de que nos organicemos. Y lo está demostrando con estas manifestaciones feministas porque tiene miedo y tal es su miedo que lo que hace es que abusa, viola, mata y oculta verdad.
Entonces, este es un arma muy poderosa que tenemos como ciudadanía y es el hecho de poder organizarnos y difundir y defender y tener en mente que no solamente los abogados tienen el conocimiento de los derechos humanos, o sea, porque también este es un estigma que se tiene en cuanto a esta defensa y promoción y que se piensa que los derechos humanos son un término súper abstracto y cómo le hago, y Y es que no, o sea, privilegiado. y privilegiados, exacto. Entonces, algo que hay que empezar a socializar es que no solamente somos los de este sector quienes tenemos ese poder, todos desde la profesión, ocupación, vida diaria que desempeñen pueden hacer algo, sean psicólogos que están ahorita desempeñando una labor también súper grande en defensa de los derechos humanos, periodistas, artistas, desde las ciencias exactas incluso, o sea, hay que dejar a un lado todo esto, ¿no? De que quienes sí pueden participar, recordemos que son universales, recordemos los principios y recordemos que son de todos, por lo tanto todos tenemos que luchar y exigir y recordar que el Estado no puede poner en consulta lo que es nuestro por derecho. Entonces yo creo que con estas herramientas podemos empezar a tener un marco más fijo, un camino más fijo, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que el momento en el que nos presenten iniciativas de leyes, en el momento en el que nos presenten reformas o nos presenten noticias, nosotros ya vamos a ser un público más analítico, más crítico, ya vamos a poder saber, oye, eso es contrario a mis derechos humanos. Oye, eso va a tener problemas a la larga. Oye, por ahí no va. Porque recordamos, el Estado es el obligado principal de promover, respetar, garantizar y darnos todas las herramientas necesarias. Pero así como también existe esta obligación, también está esta obligación de la sociedad y no se puede, como ya decía hace ratito, que solamente uno tome esa batuta y diga adelante, ¿no? O sea, tenemos que ser todos forzosamente. Que, Y sí, yo, adelante, adelante. no, pues también saber distinguir entre esto que comentaba al inicio de si estamos en presencia de un delito o una violación a derechos humanos, para saber a dónde ir, porque si bien también queremos prevenir, también hay que saber qué es, o sea, hay que saber a dónde ir cuando ya pasa. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de los estados, son estas autoridades fundamentales para que nosotros tengamos acceso a justicia. Si el Ministerio Público no te está teniendo de la forma en la que lo tiene que hacer, si te está diciendo, uy, es que no traes suficientes pruebas, aguanta, yo no te tengo que dar las pruebas, ese es tu trabajo, yo nada más te vengo a decir los hechos, ¿no? Está esta Comisión de Derechos Humanos, está esta cuestión de la CONAPRED, ¿no? Están estas instituciones hacia nosotros, pero hay que conocerlas y hay que usarlas para que se agilicen. Aquí me voy a robar una frase de Bichos, una película un poquito vieja. Muy buena, Este, muy buena. exacto, en la que, digo, va a sonar a chiste, pero la verdad es que trata de varios de estos temas porque las hormigas son explotadas por los saltamontes. eh, y en un momento, el villano, que es un saltamonte, dice, no dejes que se den cuenta que son muchos, porque si lo hacen, nos aplastarán. Y es que así son las cosas. Nosotros, como ciudadanos, somos en el país somos 130 millones, podemos decir que somos 129 millones, contra 1 millón que está en el poder, que no quiere que cambien las cosas y que siguen perpetuando las actitudes. Que claro, también, como decíamos antes, es una chambota que nosotros también tenemos que hacer en nosotros y en nuestro alrededor de cambiar las actitudes que tomamos hacia los derechos humanos. Pero es este juego entre, ok, algo está mal, aprender por qué está mal y después ver cómo cambiarlo. Y así, poquito a poquito, errores cometemos muchos, siempre, y está bien, es parte de la vida, pero no se pueden seguir cometiendo los mismos errores todo el tiempo y mucho menos en caso de que se violente la dignidad de otra persona, que es el caso de los derechos humanos. Se están violentando su dignidad, su vida, sus derechos, valga la redundancia, y llega este punto en el que se tiene que decir ya basta, pero no se puede decir simplemente ya basta porque yo quiero y ya. Tiene que haber todo un argumento detrás, tiene que haber gente detrás que te haya dicho, ok, esto es así y no porque yo lo digo, sino por estas razones.
Sí, sí, y juega un papel súper importante todo esto, el poder socializar la información y hacerla accesible, porque ya la tenemos, pero está desarrollada en un lenguaje muy técnico, muy jurídico, y recordando, no es solo para los abogados. Entonces, desde ahí también hay que modificar todo esto, es cómo lo estás haciendo saber, a qué sección de la población te quieres dirigir, entonces tienes que ver cómo les vas a hacer llegar esta información. Que justamente también es parte de lo mismo. El sistema está mal, entonces se construyó alrededor de lo mismo, que solo unos pocos entendieran, que solo unos pocos realmente pudieran leer. No solo hablo de derechos humanos, sino hasta de contratos legales, porque digo, hablando del tema de los abogados, que están hechos con un lenguaje tan complicado que nadie les entiende más que los abogados. Y entonces muchas veces pues, transan a las personas si no saben leer, si no saben escribir bien, si tienen alguna deficiencia educativa, que la verdad es algo muy común en el país. Sí. Y ahora sí, ya sabemos que nos tenemos que deconstruir, que tenemos que cambiar cómo se están haciendo las cosas, cómo estamos haciendo las cosas desde uno mismo. Hay pequeñas acciones también que se pueden hacer en el día a día y es dejar de decir chistes como los que comentábamos hace rato de vete a hacer tu vudú en el caso de a los haitianos, Sí. bueno, de los descendientes de haitianos, de decirle ofensas a los compañeros. Y digo, somos mexicanos, somos bromistas, somos molestones por naturaleza. Eso no está mal, o sea, pero no simplemente decir las cosas por decir, porque en cuanto lo decimos, replicamos las actitudes en pequeñas partes, como en algún momento en el capítulo de feminismo dijimos, son micromachismos, aquí son microviolaciones de los derechos humanos. Y Sí. así, con estos poquitos, se va haciendo una bola de nieve hasta que si al principio le molestaba a alguien porque no hablaba bien el español, pues después pasa a que hay, a que lo considero menos. Y después, a pues eres mi empleado, o sea, en una manera despectiva. No como este trabajo como negro, ¿no? Y ya está súper arraigado a a nuestro vocabulario. Yo lo he llegado a decir, sí, tengo amigos, profesores que lo hemos replicado porque así nos han enseñado, pero queda en nosotros el aprender por qué no está bien decirlo y por qué detenerlo precisamente. El Exacto. lenguaje cambia y el lenguaje se ajusta a las necesidades, pero también visibiliza y también daña y es nuestro reflejo, ¿no? Como sociedad machista, como sociedad que discrimina, que le tiene miedo a lo diferente. Entonces, sí, completamente de acuerdo contigo. Que digo, también, por ejemplo, aquí está el caso de, justo hablando de deficiencias educativas, hace poquito una mujer entró a la Secretaría de Educación Pública y Ujú. como su dirigente dentro del gabinete de López Obrador, y hubo mucha crítica alrededor de que no se estaba expresando de una manera gramaticalmente correcta. ¿Por qué? Porque decía nadie, porque decía algunas cositas así que están muy arraigadas en el pueblo mexicano en general. Y yo, la verdad, no sabía qué postura tomar, porque decía, pues sí está hablando mal, pero también si se le dice, ah, es que simplemente estás hablando mal y ya, y por eso eres mala, pues tampoco. Entonces hay que encontrar ese punto medio. Por ejemplo, en este caso encontré un muy buen hilo de Twitter, lo voy a buscar y si puede se los dejo en la descripción, en el que Sí. explicaba por qué justamente era un error. Porque ella decía, está mal que hable mal, sí, pero ¿por qué? Porque el lenguaje es cambiante, sí. Murciélago antes era murciélago. Y como se dijo mal tanto tiempo, se cambió. Pero como dirigente de la Secretaría de Educación Pública, como secretaria de Educación Pública más bien, ahí se tiene que respetar el lenguaje con el que estamos hablando. Y entonces se habla de que todo el sistema educativo está mal, porque si no estuviera mal, entonces estos errores no se cometerían y no se hubieran hecho desde un principio en el que los padres se lo enseñan a los hijos porque así lo aprendieron, porque lo aprendieron mal desde el principio. Y es un círculo vicioso en el que yo lo aprendí mal, entonces te lo enseño mal y yo no sé que estoy mal. Y Sí. eso, digo, esto es en el caso del lenguaje, pero eso pasa también,
con estas actitudes que tomamos. Que como crecimos en una casa en donde lo decían, pues nosotros también lo decimos. Como crecimos en una escuela en donde replicábamos estas acciones, lo replicamos todo el tiempo y lo vamos a enseñar. Entonces, por eso es cortar de plano ese círculo vicioso. Sí, sí, por supuesto, tomar como que en serio nuestra responsabilidad y la carga que nuestras palabras pueden tener hacia los demás. Y sobre todo siento que hay que reconocerlos también como con mucho respeto hacia nosotros también, no haciéndonos sentir que somos las peores personas del mundo, porque también hay que aceptar que es un proceso que no se va a tomar de un día a otro. Entonces también siento que no hay que ser tan agresivos como con nosotros y no hay que caer en esta superioridad, que también lo vi en un hilo de Twitter, porque hay hilos muy buenos ahí. También lo vi en un hilo ahí que decía, no hay que caer en esta superioridad de que tú ya conoces algo y tienes que hacer menos a la persona que está en ese camino de transición, ¿no? Exacto, y es poco a poquito que vamos cambiando. Y la verdad, eso es lo que a mí me gustaría que se llevaran de este programa, de este episodio, el que todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo la cultura está cambiando, pero hay cosas como los derechos humanos que no cambian, porque son derechos que tenemos simplemente por existir. Y eso nadie te lo puede quitar. Entonces, con eso quiero cerrar el episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en estos días, en estos 4 días que estuvimos el episodio. Gracias por escucharnos. Si les gustó, también compártalo, De lo síganos que en yo redes pueda sociales. platicarles de mí Estamos es como al lo que aire. ustedes mismos pueden aprender de ustedes mismos. Entonces, Estamos como al aire en Spotify. Estamos @al.aire.podcast en Facebook y en Instagram. Estamos en YouTube. Fer Santos aquí está como @ferechoshumanos. Vayan a seguir también en Instagram, espacio publicitario. Y la verdad es que el próximo episodio también va a estar buenísimo. Vamos a tener a Nadia. Nadia es una poeta indígena. Ella fue Premio Nacional de la Juventud en 2018. Vamos a estar hablando de racismo justamente. Y la verdad, Wow. o sea, se ve muy prometedor el tema. Ella es muy buena. Vayan a checarla. También lo voy a estar subiendo en las redes sociales. Ella es experta en poesía, o sea, tal cual, eso es lo que ella hace. Escribe en español y escribe en mije, si no me equivoco. Tal vez puede haber un error. Y tiene un trabajo padrísimo, a pesar de tener 29 años, que digo, es un poquito más grande que yo, es un poquito más grande que Fer, pero que sigue siendo muy joven. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.